Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola nuevamente, sean bienvenidos a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave. El día de hoy vamos a ver este juego que se llama Seto Corsa Competizione, que quiere decir nada más y nada menos que configuración de carreras de competición. Obviamente el título es muy claro. El juego consiste de carreras de autos, así que vamos a ver de qué se trata este jueguito exactamente, ya que es uno más de esos que por primera vez estoy viendo, por primera vez voy a jugar. Pero antes de eso, no olviden que recordar es vivir, y que mejor si es jugando. Así que vamos a ver hasta qué año nos vamos a tener que regresar para ver este juego, que bueno, supongo que no es tanto, ya que el juego no es tan viejo. ...2019... Bien, ya estamos aquí con el juego entonces. A ver, vamos a ver las opciones rápidamente. Yo creo que, a ver. Está bien, y entonces le vamos a poner aquí, como solo es prueba, vamos a ponerle campeonato, a ver qué tal. Ok, es nueva temporada. No creo que haya otra opción así. A ver, el Jaguar. Bentley. Creo que nada más estas son las opciones de inicio. Pues vamos a quedarnos con el Jaguar, ya que las otras marcas como que ya todos las conocen, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con este. Vamos a ponerle aquí inicio de fin de semana, ¿no? A ver qué show, qué tranza con este juego. Se ve, como ya dije, se ve bien. Ah, yo pensé que era el Jaguar y no, me quedé con el Bentley. Qué barbaridad. ¿Qué? ¿Estaban esperando a mí, compadres? Qué barbaridad. O nada más era como el calentamiento.
Uy, ya me rebasó este sujeto. Oh, ya me rebasaron todos. Oh. Got some Toma. light damage on the front of the car. Obviamente si daña el carro. Aquí sí te van contabilizando los daños. The pit is now open. Car on the right. Clear on the right. Warning for exceeding track limits. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Qué barbaridad. Car on the left. Clear on the left. Ya me dejaron en último y asquerosísimo lugar. Ahí las rayas, las flechas te van marcando si a mi percepción de que la velocidad con la que puedes tomar la curva. We are at the halfway mark. Still a long way to go.
No inventes, ya hasta me volvieron a alcanzar estos compadres. The class leader is in the pit. No, no me van a rebasar a mis felices. Ah. You know it's now closed. Miren este reverendo. Qué verdadera pena, qué verdadera vergüenza. Alright man, the leader is on the final lap. Give it a final push. Última vuelta. The leader has finished the race. Car on the right. We've got light damage in the rear. Clear on the Ah, right. reverendos. Box, we have to repair the car. Ese cuate me sacó de la pista. Qué asco. No sé qué le pasó a... Ya se le moló la dirección al auto porque se jala hacia la derecha. ¡Qué barbaridad! Y bien, entonces siendo un juego de autos, obviamente no cuenta con historia. Entonces, en lo que es el resumen de este gran juego, que debo decir que no soy un gran fan de los juegos de autos de carreras, pero aún así en algunos juegos de arcade definitivamente se ve que es muy diferente jugarlos con este control de volante, a diferencia de manejarlos, usarlos con un control. Este juego sin duda debe de ser otro show el usar un buen control de estos de volante. Tiene ahí varios modos de vista, incluso también cuenta con la vista como en muchos otros juegos, como que estás realmente dentro del vehículo.
la sensación que da aún así jugándolo con el control. Se siente muy diferente, se siente muy bien. Y repito, debe de ser otro show el jugarlo con volante, a pesar de que quedé asquerosamente en último lugar en esta carrera de exhibición, prácticamente casi. El juego es muy bueno, me gustó, realmente me gustó. No hice uso de los pits, también es algo que me faltó, algo que me falló. Usualmente eso no se hace en otros juegos, y es que, bueno, como acabo de mencionar, como no soy gran fan de estos juegos de autos, desconocía que en algunos ya puedes usar el uso de los pits como en este. Entre los modos de juego está un modo que puedes tener una carrera de hasta 1 hora de largo. Incluso hay otro que la carrera puede durar 24 horas consecutivas. La ventaja es de que a media carrera, pues, obviamente no vas a estar ahí pegado 24 horas jugando el juego, así que si tienes algo que hacer, lo dejas como en pausa. Tienes que ir a trabajar, tienes que ir a la escuela, etc, y regresas y sigues con lo que es la carrera. Así que definitivamente, no sé si quiero suponer que el juego cuenta con más opciones de vehículos, aparte de las que se pudieron apreciar ahí. También puedes jugar obviamente en línea, puedes tener modo carrera y así varios modos que sin duda a los amantes de los autos de carrera de este juego es bueno, con todo y que a mí no me gustan. A mí me encantó, me dieron hasta ganas de comprar un control de estos de volante para jugar este juego, ya que definitivamente, repito, definitivamente es un buen juego. Así es, entonces, ¿cómo llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Gamer Pro? Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó. Repito, a mí me gustó. Siendo así, no olviden de dejarnos ahí un retro like antes de marcharse, antes de irse. No les cuesta nada, no les cuesta más de 5 segundos. El invitarlos también a que se suscriban a nuestro canal, que presionen ese botón de la campana, ya que no hay realmente ahorita hora, o más bien horario en el cual estamos estrenando. Puede ser en cualquier momento, así que si quieres ver uno de nuestros episodios más, tienes que presionar ese botón de la campana. Y ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro, y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.